23%. Nos vamos primero a la bolsa francesa y es que son protagonistas dos compañías. Primero, Airbus, que sube ahora mismo sus títulos un 0,46% después de que entregó 51 aviones en mayo, un 4% menos que el año anterior. Y también nos quedamos con Sanofi. Después de la adquisición de ayer, hoy anuncia que su tratamiento con Rizabrutinib ha recibido la designación de medicamento huérfano en Estados Unidos para la anemia de células falciformes. Ahora mismo la compañía se está apuntando a un alza del 0,97%. Dentro del Eurostoxx vemos que las primeras subidas se la apunta Sanofi con un alza del 0,97% y Deutsche Telekom también un 1%. Y en el lado de las caídas vemos a Kering bajando un 0,71 y a Louis Vuitton un 0,27. Protagonistas las caídas, las marcas de lujo. Miramos por sectores, vemos en verde al sector financiero, sector telecomunicaciones, retail y utilities, muy destacado dentro de la bolsa de Reino Unido. La caída que están experimentando las mineras Glencore, Anglo American, Rio Tinto y también Antofagasta. Miramos al resto de referencias, cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos y el resto. Futuros americanos en rojo con caída del 0,33 para el Dow Jones y del 0,32% para el S&P 500. Dentro de las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado muy planito con una caída del 0,05%. Shanghái ha operado con una subida del 0,43 y el Hansen se está apuntando un alza del 1,57%. Dentro de las materias primas, petróleo Brent de referencia europea en $64,78, crudo West Texas en $62,77, la onza de oro cotiza en $3.379 y el cruce euro dólar 1,1423, desfavorable a nuestra moneda. Y ya tenemos el dato de paro que estábamos esperando. Rubén Gil, adelante. Y que como cada mes nos acerca Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, dice ese dato que el paro baja en mayo en 57.835 personas y se sitúa por debajo de los 2,5 millones por primera vez desde julio del año 2008. El paro se reduce en todos los sectores de actividad y baja en todas las comunidades autónomas. Destaca sobre todo la bajada del paro en el sector servicios, donde se reduce en mayo en 42.930 personas y por comunidades las caídas más significativas las encontramos en Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña. Valoración de este dato por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por primera vez desde que llegamos al Gobierno de España y desde hace 17 años bajamos de la cifra de los 2,5 millones de personas en desempleo. Estamos por debajo de esta cifra. Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Vamos con la afiliación a la Seguridad Social, que aumenta en mayo en 195.736 nuevos ocupados y vuelve a superar los 21,5 millones de cotizantes. Todos los sectores del régimen general ganan afiliados en mayo, con especial atención a la hostelería, que creó el mes pasado 78.400 puestos de trabajo. Valora este dato de afiliación la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Volvemos a tener otro récord de empleo en el mes de mayo, superando los 21,6 millones de afiliados, de personas trabajando. Y durante 10 días hemos llegado a los 21,8. Son datos nunca vistos, son datos de personas trabajando que tienen un salario cada mes. Hay mucho más empleo y además es empleo de más calidad. 1 de cada 2 contratos que se firman son contratos indefinidos. Estos son los datos que hemos conocido hoy. Baja el paro en mayo en 57.835 personas, aumenta la afiliación en 195.736 nuevos cotizantes. Un dato junto a toda la actualidad del mercado laboral que pueden conocer nuestros oyentes en randstadresearch.es. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Valentín Boter, director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos ya la cifra, el paro registrado se reduce en 57.835 personas en mayo, baja de los 2,5 millones por primera vez desde julio del año 2008. Valoración de la cifra. Bueno, efectivamente es un dato que baja hay que remontarse a 2008 para ver algo similar, pero también es cierto que el paro registrado cada vez es menos representativo porque esa bolsa de demandantes de empleo que no contabilizamos como parados, que son los fijos discontinuos en situación de inactividad, y que, pues está rondando los 672.000 en estos momentos, pues hace que el paro registrado no represente realmente lo que está pasando con esas personas que quieren trabajar y no están pudiendo hacerlo. Es más relevante el paro efectivo. El paro efectivo en estos momentos, que sumaríamos al paro registrado estas personas que mencionaba, pues está en 3,19 millones, casi en 3,2 millones. Por tanto, lejos de ese triunfalismo de la barrera de 2,5. De los contratos firmados, ¿cuántos a tiempo completo y cuánto a parcial? Bien, pues se ha firmado 1,3 millones de contratos en el mes de mayo, lo que supone un crecimiento respecto a abril, sobre todo porque en abril teníamos la Semana Santa. Bien, de esos 1,3 millones de contratos, el 40% son indefinidos. Y de ese 40% de indefinidos, haciendo zoom, solo el 40% son indefinidos a tiempo completo. Luego tenemos un 37% que han sido fijos discontinuos y un 22,5%, 124.000, que han sido contratos indefinidos a tiempo parcial. Respecto a contratación pública y contratación privada, del empleo generado, ¿cuánto proviene en este mes de mayo de la parte privada? Bueno, de la parte privada nos encontramos que en mayo ha sido una mayoría, fundamentalmente de esos 195.000 afiliados más. Los sectores que más han tirado del empleo son fundamentalmente el sector privado, con hostelería con 78.000 afiliados más, servicios auxiliares 22.000, agricultura 18.000. Pero en cómputo anual sí es interesante, porque en cómputo anual la Seguridad Social nos está diciendo que el empleo público ha crecido a un ritmo de casi un 2,4%, lo que implica que el empleo privado ha estado creciendo a un 2%. Es decir, que en un cómputo anual tenemos una creación de empleo público pues mucho más dinámica y activa que en el propio sector privado. Esto es muy preocupante. Bueno, si los ciudadanos percibiéramos que como consecuencia de ese mayor empleo público recibimos mejores servicios públicos, pues entonces podríamos razonar que la cosa tiene su sentido. Ahora, entendería la preocupación si dijéramos, pues oye, estoy igual de mal o de bien atendido que antes, no percibo mejoras en los servicios que recibo, entonces pues no estaría muy justificado. Valentín, con esta cifra, la fotografía de ahora, del cierre de mayo, ¿tú cómo visualizas primero el verano y luego el conjunto del ejercicio? ¿Qué te indica esto mirando al futuro más cercano? Bien, pues yo destacaría el hecho de que estamos viendo una cierta desaceleración del mercado laboral. Hace aproximadamente 6 meses estábamos con un empleo que estaba creciendo en el entorno del 2,5% y ahora estamos en el 2,17%. Hemos ido perdiendo decimitas por el camino. La previsión para el próximo horizonte así más cercano, los meses de verano, es que se va a seguir creando empleo y bastante probablemente va a ser compatible esa creación de empleo con esa ligera desaceleración. Es decir, se creará empleo, pero un poquito menos que el año pasado o en los años anteriores en los mismos meses. Luego llega agosto, septiembre. A partir de ahí entramos en una dinámica de otoño donde veremos pérdidas de afiliación, algo que estacionalmente es típico, y probablemente lo que ocurrirá es que esas pérdidas de afiliación sean un poquito más grandes que en años anteriores.
y eso pues será compatible con esta idea de una desaceleración que puede llevar el empleo al entorno del 2% en crecimiento anual a final de este año. Otro de los temas que nos ha venido acompañando cada vez que hemos analizado los datos de paro es el tema de los fijos discontinuos. ¿En qué punto estamos, Valentín? Bueno, pues estamos en un punto en el que se consolida una cifra todos los meses de firma de contratos fijos discontinuos. Esto, por la propia naturaleza de esos contratos, pues son contratos donde hay periodos donde la persona no trabaja, y como consecuencia de ello, pues se va haciendo una bolsa cada vez más grande de personas que tienen un contrato fijo discontinuo firmado, aunque no estén trabajando. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues que cuando no están trabajando y se inscriben en los servicios públicos de empleo, los contamos como demandantes de empleo, no como parados. Y eso hace que esa bolsa de fijos discontinuos en situación de inactividad sea cada vez más grande. De hecho, pues cuando termine el verano y muchos que están en el sector de hostelería vuelvan a situación de inactividad, podemos estar viendo un diferencial entre el paro registrado y el paro efectivo que puede estar rondando las 900.000 personas. Es decir, que ya hablamos de un volumen pues enormemente elevado de esas personas que, bueno, pues habría que contarlas para entender bien la realidad de lo que está pasando en nuestro mercado laboral. ¿Alguna otra cosita que veas destacada, Valentín, de esta cifra que te llama la atención? Bueno, yo lo que destacaría en materia de contratación es que incluso entre los contratos indefinidos a tiempo completo que se firman, pues ya sabemos que no es oro todo lo que reluce, claro. Que hay muchas personas que firman ahora mismo contratos indefinidos para muy poquitos días de trabajo. Y para muy poquitas horas, ¿no? Porque se ha reducido el número de horas trabajadas, ¿no? Efectivamente, esa es una dinámica que estamos viendo, que los contratos cada vez tienen una duración media más corta. Ahora mismo, pues la estimación es que el 60% de los contratos indefinidos que se firman mueren antes de que acabe el primer año, pero es que en el mes de mayo, por ejemplo, 31.000 personas firmaron más de un contrato indefinido, y eso pues es indicativo de que tenemos efectivamente muchos miles de personas que están en el mercado laboral, y cuando la estadística nos dicen tienen un contrato indefinido, pues decimos, qué bien, que estable el empleo, pero si firman más de un indefinido en el mismo mes, pues ese empleo les ha durado muy poquitos días, ¿no? O horas. Y en el caso de mayo han sido 31.000 personas en concreto. Muy bien. Pues Valentín Bote, gracias por ese análisis y seguiremos testeando las cifras de empleo. Cuídate mucho. Un abrazo. Un placer como siempre. Adiós. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La economía a tu alcance. Miramos al mercado español, los índices para entender qué está pasando por dentro, qué es lo importante. IBEX 35 plano, 14.203 puntos. Parece que está indeciso. Por dentro, ¿qué es lo importante? Eva Villanueva. Pues sí, vemos como duda ahora mismo el principal sector de la bolsa española y volvemos a ver en las grandes aceleras y siderúrgicas copar las principales tablas los principales puestos de la tabla un día antes de que entren en vigor ese 50% de aranceles al acero y al aluminio. ArcelorMittal extiende las caídas de ayer, pierde un 2,29% y Acerinox recogida de beneficios frente al subidón de este lunes y pierde el 1%. Por supuesto, en la tabla clave también ver cómo en una jornada en la que el lujo cae en Europa, Push también retrocede un 0,24%, pendientes de esos malos datos que han llegado de China y también entre los protagonistas del día. Títulos como AENA, el gestor aeroportuario, que avanza de forma moderada y después de que, según haya publicado 5 días, el gestor está haciendo un llamamiento a las aerolíneas chinas para multiplicar por 6 su tráfico en Barajas y el Prat. Prevé 1,5 millones de viajeros en 2026 hacia o desde el mercado chino. Importante también mirar al sector de farma, donde tenemos a Grifols, que va a tener junta de accionistas esta semana el jueves, pero esta mañana protagonista porque la compañía de hemoderivados está trazando planes para crecer en Egipto, uno de sus mercados estratégicos, tal y como recoge su plan estratégico. Y este fin de semana se ha reunido su presidente en Egipto, Mahdi Amin, con el ministro de Sanidad del país norteafricano. Vemos esta mañana como los títulos de Grifols avanzan un 0,31%, pero el sector farma, el protagonismo, hay que buscarlo en el mercado continuo. Farmamar se dispara un 2,60%, cotiza en 90,65 euros tras anunciar resultados positivos del estudio de fase 3 Inforte con su Zepzelca y atezolizumab como tratamiento de mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico avanzado. En Europa, Eurostock 50 en verde lo tenemos, sí, aguanta. Bueno, ahora se da la vuelta también, indefinición y bueno, prácticamente plano, 5.355 puntos. Por dentro, lo importante. Pues lo importante es el dato que acabamos de conocer en Suiza. La inflación vuelve a ser negativa después de 4 años. El IPC se coloca en una caída del 0,1% en línea con lo esperado. En cuanto a protagonistas empresariales, nos quedamos con Rose, que anunció hoy resultados positivos del ensayo de fase 3 Inforte de una formulación combinada de su Tecentriq. Julius Baer implementará medidas de eficiencia adicionales por un valor de 130 millones de francos suizos hasta 2028. Y acabamos con Vodafone, que es que Vodafone Group y CK Hutchison Group Telecom completaron la fusión de Vodafone UK y Three UK el 31 de mayo, según anunciaron las dos compañías en una declaración conjunta ayer. Pablo García de Ibacons Alfa Value, buenos días de nuevo. Buenos días. Oye, ¿qué ves ahora en esta apertura? ¿A ti qué te llama la atención? Bueno, el mercado abierto muy tranquilo y estaba precisamente analizando ese IPC suizo, menos 0,1%. ¿Cómo han ido cambiando las cosas respecto a la inflación? Por supuesto, Suiza como avanzadilla. Y también esos malos datos que habéis destacado de mayo, manufacturero del Caixin en China, 48,3 por debajo del 50 y por debajo del 50,7 previsto por el consenso. Ayer también vimos unos datos un poquito peores manufactureros, sobre todo en Estados Unidos. Así que, bueno, es verdad que vamos mermando ese optimismo manufacturero, ese optimismo macro, que hay una desaceleración clara, pero esa desaceleración parece que no está, digamos, llevándonos a una recesión y de hecho los porcentajes, las probabilidades están cayendo de una forma importante, pero la desaceleración está ahí y esa no nos la quitamos de encima. Oye, estoy viendo también el lujo algo tocado, ¿es por los últimos datos de China?
por supuesto, China afecta muchísimo. Estamos hablando de muchos de los casos, 40% de las ventas en Asia, incluso 30 y tantos % en China. La desaceleración del consumo de China es obvio, pero también incluso de Estados Unidos. Y Europa no es capaz de compensar esa desaceleración. Lo vimos en las cifras de Louis Vuitton y lo hemos visto en las cifras de lo que es hard luxury. Es verdad que Burberry o Richmond mejoraron un poquito las expectativas, pero no ha sido suficiente para sacar de prácticamente zona de mínimos como tenemos a Louis Vuitton, entre otros grupos. Veo también a las mineras. Las he visto esta mañana subiendo a Glencore, a Río Tinto, Antofagasta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ves? Bueno, hay un mixto. Hay por un lado, y hemos visto a Acerinox subiendo ayer más de un 5% porque tienen producción local. Las que tienen producción local en Estados Unidos, obviamente, están hasta incluso más protegidas, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos que piensan que esas conversaciones que se van a dar bilaterales entre China y Estados Unidos, entre Xi Jinping y Donald Trump, van a ser positivas y que simplemente pues unos y otros han ido calentando la situación para bajar un poquito el suflé, ¿no? Entonces, el optimismo del mercado es tal, Susana, que incluso para mañana, creo que era, ¿no? Mañana o pasado mañana, los aranceles que suben del 25 al 50% de acero y aluminio, parece que el mercado está convencido de que van a poder parar esa subida de aranceles. Las acereras, las industriales, ante esos aranceles, ayer vimos fuerte reacción, hoy algo más tibio todo, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, yo no jugaría, yo creo que es a caballo perdedor, porque no solo tienes que haya aranceles, sino tienes una desaceleración en ciernes. Hemos dicho hace tan solo 5 minutos esa desaceleración del Caixin manufacturero en China en mayo. Es decir, es que las cosas no van a ir a mejor, ni en consumo, ni en su conjunto, esa desaceleración manufacturera, con lo cual yo creo que los cíclicos pesados y sobre todo esos sectores muy afectados al vaivén de lo que designe Trump, yo creo que no merece la pena tener en cartera en estos momentos al menos. El petróleo veo que sube de forma leve, busca reconquistar ahí los $65. ¿Qué expectativas tienes con el crudo? Bueno, también una sensación muy mixta, ¿no? Por un lado hemos tenido los incrementos de producción, 411.000 barriles día para julio, lo cual es bombear más petróleo precisamente cuando hablamos de esa desaceleración. Entonces hay un juego de fuerzas contrapuestas de cara a que el petróleo pueda subir con cierta fuerza. La verdad es que las petroleras siguen estando baratas, pero siguen teniendo muy poca visibilidad. Ojito, que son grandes pagadoras de dividendos, pero ya hemos visto en esa retribución al accionista, que incluye también los programas de recompensaciones propias, que algunas petroleras como BP están restringiendo un poco ese programa, y eso significa que el free cash flow de las petroleras a futuro podría empezar a ser un poquito más tibio por esa desaceleración que hemos comentado, y si encima la OPEP Plus está metiendo más madera en el mercado, la verdad es que los precios del crudo es muy complicado que puedan superar los niveles actuales. Mira, ahí antes nos hablabas de ese informe de la OCDE donde contaba el efecto que iba a tener en el comercio global y en el PIB mundial este caos arancelario, y ya la OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento para 2025 por Rubén Gil, los aranceles. Así es, 2 décimas es lo que rebaja esa previsión de crecimiento para este año, desde el 3,1% hasta el 2,9%, y rebaja 1 décima su estimación de crecimiento el año que viene desde el 3 al 2,9%. Dice la OCDE en ese informe que acaba de publicar que el panorama mundial se presenta cada vez más desafiante, que el aumento sustancial de las barreras comerciales, el endurecimiento de las condiciones financieras, el debilitamiento de la confianza de empresas y consumidores y la elevada incertidumbre política plantean, dice, riesgos significativos para el crecimiento, y añade que si estas tendencias continúan podrían mermar considerablemente las perspectivas económicas. Además, dice la OCDE que la inflación podría mantenerse también elevada durante más tiempo del previsto, especialmente si esas expectativas de precios altos siguen aumentando. Por el lado positivo, habla la OCDE de que una pronta reversión de las recientes barreras comerciales podría impulsar el crecimiento económico y ayudar a aliviar las presiones inflacionarias. Si miramos la tabla de previsiones de la OCDE, vemos cómo la India va a ser este año el país entre las grandes economías que más crezca. Espera un crecimiento del 6,3% y lo eleva 1 décima el año que viene hasta el 6,4%. China va a crecer menos que lo que creció en 2024. Creció China el año pasado un 5% y espera la OCDE que crezca este año un 4,7%. Estados Unidos espera un crecimiento muy inferior, casi la mitad al del pasado ejercicio, fue de un 2,8%. Pues bien, espera la OCDE que Estados Unidos crezca este año un 1,6%. Y si miramos a Europa, nos encontramos con que España va a liderar entre las economías europeas el crecimiento
crecimiento. Una estimación del 2,4% le da la OCDE para este año. Francia, crecimiento muy pobre, del 0,6%, estima la OCDE, y Alemania, menos todavía que Francia, crecimiento del 0,4%. Y dice la OCDE que ¿qué pueden hacer los responsables políticos para revertir esta situación? Pues da 4 recetas. Reducir las barreras y las tensiones comerciales internacionales. A los bancos centrales les pide que sigan bajando los tipos de interés. Habla también de reducir los ratios de deuda pública y reconstruir el espacio fiscal, y también apuesta la OCDE por reactivar la inversión para un crecimiento más resiliente. ¿Qué te parece este informe de la OCDE? ¿Con qué te quedas? Que lo hubiera copiado para mis diarios de mercado, porque la verdad es que es un jarro de agua fría. Habla de desaceleración, de más riesgos, de incertidumbres y, por supuesto, toca el tema de la deuda, que hasta ahora ha sido uno de los titulares más recurrentes por esos incrementos de los déficits y porque los mercados están empezando a mirar ya con lupa pues las tires y la situación de crédito de algunos países. Es decir, que se está compitiendo en el mercado de deuda y cada vez hay menos apetito, por ejemplo, por la deuda norteamericana, como hemos visto en las últimas emisiones, y eso es preocupante. No hablamos de un credit crunch, pero sí es cierto que hablamos de que, bueno, los países están obligados a pagar más por su deuda y eso dificulta un poco el pensar que la renta variable, con ese efecto sustitutivo que antes comentamos, puede seguir siendo atractivo. Lo único que la OCDE, obviamente, no dice es que las valoraciones de la renta variable son en este entorno tan gris, por no decir negro, que presenta la OCDE, pues las valoraciones de la renta variable empiezan a ser muy exigentes. Los bancos, incluso algunos cotizando a 1,5 veces valor el libro. Hoy hemos sacado de la cartera modelo ABCP con una plusvalía extraordinaria porque pensamos que hay que empezar a retroceder en ese apetito voraz por el riesgo que nos ha llevado incluso al VIX a niveles de 18,8. Yo creo que vamos a tener algún sobresalto, alguna noticia negativa. Esas reuniones de Xi Jinping con Donald Trump, parece que todo el mundo está descontando un escenario extraordinariamente optimista y nosotros somos un poquito más cautelosos. Por eso se apuesta por sectores menos ligados al consumo, como servicios públicos, utilities, como telecoms, etcétera. Muy bien. Pablo, lo dejamos aquí. Gracias por ese análisis y que tengas buen día. Buen negocio, cuídate. Chao, adiós. Chao. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%, Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá, 9:30 de la mañana. Abrimos este espacio de consultas aquí en Radio Intereconomía con ustedes. 915331851, si lo prefiere, 609 22 47 16, o tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. Sí, a través del chat puede plantearnos sus dudas, que daremos paso hoy con Javier Alfayate, que es gestor de fondos. Alfayate, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien, de martes. Oye, el Eurostock 50 y el IBEX 35 hoy les veo bastante planitos, deslizándose a la baja. Niveles para el Eurostock 50. ¿Tú crees que esto es tomar aire para seguir escalando, que tiene fuerza
y ganas para marcar nuevos máximos? Bueno, pues fíjate, mira, voy a poner primero el gráfico del Eurostoxx 50. Bueno, lo que es comparativamente hablando, es decir, si lo comparamos con el SP500, pues la verdad es que lo ha hecho relativamente mejor. Llevamos así con ese comportamiento mejor desde febrero de este año, o sea que llevamos ya ahí unos cuantos meses. Lógicamente, dentro del Eurostoxx hay ganadores, ¿no?, y perdedores. Desde luego España, IBEX 35, DAX 40 también, mejor, bien. Y aquí, bueno, tenemos ahí el CAC, que todavía, el CAC francés, que bueno, se resiste un poquito, ¿no?, ahí, ¿no?, de seguir ese ritmo, pero en general seguimos pensando que hay que seguir estando en Europa. Sectores, pues de momento bancario lo hace especialmente bien. Ya da un poco de miedo, un poco de vértigo, ¿no?, porque ya la verdad es que llevamos muchas semanas, ¿no?, ahí consecutivas, pero bueno, el mercado al final es soberano y nosotros estamos donde, bueno, pues donde funcionan mejor las cosas, ¿no? Y si nos vamos al SP500, venga, ya para, a ver, tener una visión un poquito... Completamos SP500. Exacto. Pues, bueno, mira, por encima de 5.756, por donde pasa esa media de 30 semanas, es el nivel de soporte. De momento, todo lo que esté por encima, semanas que esté por encima de ese punto, estupendo, porque quiere decir que, claro, de un momento a otro puede retomar, ¿no?, esa senda alcista y dirigirse al máximo anual, que sería la zona de resistencia, 6.110. Claro, todo esto, al final, pues, como siempre, depende de los comentarios de aranceles sí, aranceles no, ahora 30 días, ahora 60 días. Bueno, pues es que bailamos un poco al son de esto. Pero bueno, técnicamente, como digo, SP500 por encima de esa media está muy bien, Europa resiste muy bien. Bueno, pues por ahora yo seguiría expuesto a un 70%, por ejemplo, de renta variable, de un 100%. A ver qué pasa. Vale, Bitcoin, $105.259. Esta semana está un poco más mustio. Bueno, mustio, según cómo se mire, ¿no? Hombre, llegó a 110, 111 la semana pasada. Claro, es que el árbol del dinero, ¿no?, queremos que nos dé... Nunca es suficiente. ¿No?, billetes todos los días. Nunca es suficiente. Bueno, mira, por encima de 100.000 está bien, por encima de 95.000, más concretamente, es por donde pasa esa media de 30 semanas que hablábamos antes, pues no hay problema. Es decir, está consolidando. Si es que hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a tener paciencia en esto de la bolsa, en esto de las inversiones. La paciencia es la gran aliada, ¿vale?, sobre todo en valores que son alcistas, claro, o títulos que tienen esa tendencia alcista, son fuertes y por lo que sea, pues tienen ese momentum, ¿no? Bitcoin es uno de ellos y de hecho, si comparásemos homólogos, ¿no?, pues Ethereum, bueno, y toda esta serie de criptos, desde luego el Bitcoin es el más fuerte. Sí, y yo, si tuviera que elegir alguna, bien, por decir, oye, no, es que quiero tener algo de cripto, Bitcoin, es que no hay duda. Es decir, es la fuerte, la más conocida, la que resiste, la que está cerca de máximos anuales históricos, pues ya está. Por encima de 95.000, a mí me parece, para mantener, desde luego, si estoy esperando, yo quizás esos 100.000, por ser un número redondo, me esperaría un poquito ahí a ver si los toca, por si estoy pensando en entrar, simplemente. Empezamos con las consultas, nota de voz. Buenos días, soy Fernando. Vamos a ver, tengo una duda que quería consultar con el analista. Tengo acciones de Leznor con importantes ganancias, pues un 43%. Y estoy dudando en si venderlas antes de que pague el dividendo o mantenerlas, cobrar el dividendo y mantenerlas. ¿Qué opina el experto? ¿Qué me aconseja? Muchas gracias y muy buen día. A ver, el ECNOR. Sí, además recuerdo una consulta similar en este mismo programa hace ya, algunas semanas, ¿no? Igual también el ECNOR. Sí, en general, ¿no? ¿Tengo que variar mi operativa en función de si reparte dividendo o no? Mi opinión personal es que no debemos variar nuestra forma de analizar o de invertir porque nos dé un 3%, un 5% o no nos dé dividendo. Bien, es verdad que somos más exigentes al no compensar el gráfico con el dividendo, que yo no lo hago, somos más exigentes en aquellos valores que reparten un dividendo elevado. Pues hablo de eléctricas, este tipo de valores, ¿no? Entonces, es un título alcista fuerte que sigue marcando máximos. Claro, nos da miedo, ¿no? Decir, es que ya tengo aquí en el bolsillo
oye, pues una rentabilidad importante, no vaya a ser que se me haga un agujero ahí y se me vayan los euros. Bueno, eso yo sé que... Virgencita, ¿o no? A ver, si nos pensamos que solo nos pasa, ¿no?, a uno, no, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, bueno, yo le diría, yo los mantendría. El riesgo, vamos a ver, esa distancia con respecto a la media de 30 semanas es del 25%. Yo cuando se pasa del 30%, es decir, si subiera pues otro 6-7% en la semana, probablemente ya sí que me daría una señal de salida por exceso de riesgo. Es decir, ya, bueno, los valores tienden a revertir a la media. Normalmente, cuando hay una tendencia alcista, pues marcan máximos, luego retroceden un poquito, consolidan, sigue marcando máximos. Entonces, bueno, para el medio y largo plazo es un valor para mantener. Para el corto plazo, si sube otro poquito más, a lo mejor ya es interesante hacer dinero, irnos a otra cosa, y cuando retroceda o de ese dividendo, a lo mejor volvernos a meter, ¿vale? Eso podría ser, ya insisto, que yo no opero por el dividendo, pero bueno, si te hace un gap de 5 o 6 puntos, pues a lo mejor ahí te da la oportunidad de meterte. Pero como digo, le falta un poquito más de subida, vender, y ahí ya a lo mejor después de un retroceso sí me parecería interesante. Vamos con otro audio. Buenas tardes, soy Joaquín desde Cádiz. Me gustaría saber la opinión de José María Luna sobre el fondo de retorno. Esto es de fondos. Nada, esto es para Luna y para fondos. Aquí hay que segmentar un poquito. Consultorio de bolsa. ¿Tenemos acciones? ¿Tenemos bolsa? ¿O me voy al canal de YouTube y planteamos el chat? Bueno, pues vamos con... ¿Sí? ¿O qué? ¿Tenemos? Buenos días. Quería preguntar, por favor, por 2 valores para una posible entrada. Unibail Rodamco y la eléctrica italiana ERA, HERA. Muchas gracias y un saludo. Muy bien. Muy bien, pues vamos con Unibail Rodamco, VRW ticker. Muy bien. De hecho, empieza a verse, sí, de cierto movimiento en el inmobiliario. Incluso de oficinas, centros comerciales, más concretamente, ¿no? Pero es interesante, ¿eh? Son ya varios valores los que efectivamente pues se les ve, bueno, pues con ganas de subir, ¿no? Hablo quizás de Wherel Dave, por ejemplo, Clepier, ¿eh? Son títulos o son nombres que lo están haciendo bien. Entonces, Unibail Rodamco está justo en ese punto en el que está cerca de máximos anuales, bueno, está marcando nuevos máximos anuales con un riesgo bajito, del 8%. Es decir, que sí que se detecta oportunidad, ¿eh? Entonces, si lo tiene en cartera, lo mantiene. Si está pensando en entrar, yo, pues sí, me parecería bien con un stop en la zona de los 75, 80 o cosas así, ¿vale? O sea que bien por ahí. Y ERA, que son utilities, bien también. Si es que las utilities es difícil no encontrar alguna que no haya subido, ¿eh? Es difícil. Y ERA, pues no es una excepción, ¿vale? ERA, Enel, Italgas, Adosa, bueno, en fin, esto por nombrar italianas, que luego si nos vamos a Francia, pues tenemos Engie, en España Iberdrola, Endesa, Grenergy, lo que pasa es que ya Grenergy ya se ha disparado, ¿no? Entonces, bueno, en general, volviendo a ERA, mantener si la tenemos en cartera, si estamos fuera, pues a lo mejor esperaría que corrigiera un poquito, ¿vale? Stop 3,89. Vamos con la siguiente. Hola, buenos días. Unas acciones del Nasdaq, 3D System Corporación. Entré a 1,60. A ver qué opina el analista. Gracias. Soy Fer desde Zaragoza. Vale, 1,60. Pues es un título que está haciendo mínimos anuales. Lleva 1, 2, 3 semanas en esos mínimos. Por lo tanto, yo trato de evitar estos valores, ¿vale? Entonces... pero bueno, es mi opinión personal y bueno, basada lógicamente en estudios, en resultados, ¿no? No es buena idea comprar aquellos valores que que caen como cuchillos, porque normalmente pues nos cortamos, ¿no? Entonces, salvo rebote de corto plazo, yo intentaría salirme, ¿vale? Vamos a ver, tiene una resistencia 1,85. Bien, sería, hombre, si llegara a ese punto, pues mira, qué bien, qué suerte, pero insisto, yo no lo tendría en cartera, por lo tanto, yo le diría aproveche para salirse, y desde luego si hace nuevo mínimo anual, se lo voy a decir, a ver, esta semana 1,48, vale. Si lo ve por debajo de 1,48, salir. Mira, David Chao, desde el canal de YouTube, dice, ¿cómo ve el analista Farmamar para entrar ahora, después de los buenos resultados del Congreso de ASCO 2025 y la aprobación casi segura de
de su primera línea de mantenimiento en todo el mundo. ¿Está Farmamar? Sí, bueno, aprobación casi segura, pues ya veremos. Oye, ojalá, ¿no? Bueno, que sea optimista. Sí, yo no digo que no. Ahora bien, el caso es, ¿qué tendencia tiene Farmamar? Bueno, por ahora es alcista, por encima de 83. Se puede mantener si lo tenemos en cartera. El objetivo sería máximos anuales 98.30. ¿Vale? O sea, soporte de resistencia claro. Bueno, a ver, es que ha tenido ya un ascenso bastante llamativo. Entonces, a lo mejor nos estamos metiendo un poquito ahí. No digo en la parte final, pero a lo mejor, bueno, claro, lo suyo hubiera sido meterse antes, claro, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, por ahora lo tiene en cartera, lo mantiene. Si está fuera, yo me decanto quizás más por Almiral. Fíjate, sin irnos muy lejos, ¿vale? Este sí que me parece... bueno, pues que está intentando ahí hacer ese suelo, que ahora ya, pues sí, ya parece, ¿no? Una de ellas superó su zona de máximos anuales por la zona de los 10 y apoyó en media, ahora ya sí parece otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, simplemente por darle una alternativa, pero que Farmamar no me parece mal, pero yo quizás en Almiral lo veo un poquito mejor. Vale. Otra nota de audio, adelante. Hola, buenos días. Quería preguntar a Javier Alfayate por NN Group en Holanda, que las tengo a 53.50 aproximadamente. A ver cómo le fijaría el stop, qué stop le pondría y qué precio objetivo posible le dé. Y también si le parece bien para una entrada especulativa en CrowdStrike. Muy bien. Esta tarde o mañana, a ver cómo la plantearía. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Bueno, muy bien. Hay mucho nivel, ¿eh? Sí. Bueno, NN Group, National Nederlanden, aseguradora, pues muy bien, está haciendo un nuevo máximo y se la ve bien, se la ve potente. Creo que ha preguntado por un stop, pues yo le diría por debajo de los 50, un 49.50 o algo así, bien, 1% por debajo de esa media, pero bien, me gusta que estemos ahí con la lupa o el ojo puesto en aquellos valores que, bueno, pues están cerca de máximos o hacen nuevos máximos y suben libres, este es el caso. Y además pertenecen a sectores que son fuertes, como es el caso de los seguros, que bueno, por ahora, sector financiero, pues muy bien en Europa. Así que lo mantendríamos, ese stop por debajo de 50. Y luego sobre CrowdStrike, vamos a verlas. ¿Vamos a por ellas? Claro que sí. A ver, CrowdStrike. A ver si lo escribo bien porque, a ver, el ticker lo sabemos. Sí. RW, es que ya no me acuerdo cómo. Sí, CRWD, sí. Mira, ha habido suerte. Bueno, pues en este caso, igualmente, también es un nuevo máximo anual histórico. Bien, el riesgo 16%, esa es la pega, es decir, en este caso, aquí tendríamos que esperar, a ver si tuviéramos la suerte, que esperando nos dieron 452, 455. Si las tiene en cartera, estupendo. ¿Vale? Porque, como digo, es un título que, bueno, con esto por debajo de 400 puede funcionar. Pero insisto con el tema del riesgo, es decir, tiene un riesgo del 16%, a partir del 10% ya empieza a ser alto. A lo mejor nos metemos y el tren va tan rápido, ¿no?, que luego frena en seco y, bueno, pues y nos toca pagar un poco, pero es un título alcista y fuerte. Muy bien. A través del canal de YouTube, Alex Torras pregunta por Meta. Vamos, con Meta, hacía tiempo. Sí, hacía tiempo que no entraba. Sí. Bueno, mira, Meta es uno de los que, como Microsoft, que también me hicieron dudar mucho y luego, sin embargo, pues, bueno, pues han recuperado ahí casi en V, ¿no? O en V, como ha hecho también, ¿no?, el Nasdaq o el mercado, ¿no? Entonces, por encima de 612, bien. Si lo tiene en cartera, aguantado esa corrección, pues ya, bueno, pues yo creo que ya es momento de mantener, ¿no? A ver si al menos se dirige a esa zona de máximos anuales, que sea el objetivo, 738, ¿vale?, dólares. Pero, vamos, lo que es tecnología, medios de comunicación, es que todavía siguen aguantando y, por lo tanto, pues nada, esto es uno de los grandes, de los 7 magníficos, podría seguir en cartera. Vale. Nota de audio. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Alfayate. Soy Carlos desde Murcia. Tengo compradas Johnson & Johnson y Motorola, con ligeras pérdidas las dos. ¿Me recomienda que siga en ella o quitarme la posición y entrar en otro valor? A ver qué me recomienda el señor Alfayate. Gracias. Gracias. Vale. Pues es que Johnson & Johnson, es verdad que, a ver, es un personal products, se la ve ahí, está entre medias, justo entre el máximo y el mínimo anual, un poco aburrida, ¿no? Aburrida y además débil. No sé, no me termina de convencer. Yo le diría
a ver, que le voy a decir de sector consumo defensivo Costco, ¿vale? Se me ocurre, claro, es una de las grandes. Fíjate, aquí sí que se ve cierto, ¿no?, ímpetu todavía por seguir subiendo, ¿vale? Entonces yo le diría que lo cambiara, ¿no? Porque es que yo sé lo que digo, es que aburre mucho. Philip Morris también, otro de los que, bueno, pues están ahí poquito a poquito, con buena letra subiendo. Pues eso, yo le diría que las cambiara por algo con un poquito más de acción. Y sobre Motorola, es que es bajista. Vaya. Entonces, que aproveche rebotes para salir. 430, si llegara estaría muy bien. Y le voy a decir un título, a ver, AT&T, quizás. Vale. Por si quiere sacar Motorola, pues mira, AT&T está luchando por hacer nuevos máximos anuales. Pues bueno, yo le diría esas alternativas. Luego ya, bueno, pues ya cada uno que opere como considere. Vale. Sigo yo, consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Recuerdo los teléfonos 609 22 47 16 o 91533 18 51. Dice Vicente de Baena, buenos días, ¿cómo va a entrar en Booking? Entrar en Booking. Vamos a ver. Vale. Y otro, mira, David pregunta por Siemens Energy. En el mercado alemán estoy dentro desde los 16 y cotiza en 85. ¿Es hora de salir? Vale. Enhorabuena. Venga, pues vamos poco a poco. Venga, con el Booking primero. Bueno, ahora que viene el verano, ¿no? Y estos valores suelen moverse un poquito más. Pues mira, uno de los que hace nuevo máximo anual e histórico, así que estupendo. Tiene un riesgo del 10%, tampoco es muy exagerado. Por lo tanto, bueno, se podría entrar, sí, ese stop en $4.920. Pero sí, me parece bastante interesante Booking. Y sobre Siemens Energy... Sí, que le lleva subido una pasada, claro. 16 a 85, y dices, ¿algo ya o no? Pues que fíjate, desde que giró esa tendencia en la zona de los 12, es que estamos en 86. Multiplicado por 5, fíjate. Bueno, pues nada, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ese riesgo, ¿no? Siempre hay que mirar el riesgo. 24%, es muy exagerado, muy alto. Entonces, ¿puede seguir subiendo? Sí, pero yo en esta ecuación riesgo-recompensa, pues no me compensa tanto riesgo. Entonces, yo por lo menos la esperaría, pues es que por lo menos, vamos a ver, 70, zona de 70, 75, pues que fíjate, pero es que ya va muy rápida. Bien, entonces, nada, yo esperaría. Vale, en Siemens. Vale. Voy con otra más, también canal de YouTube, vamos, hoy para que luego no se quejen los oyentes. Ahí. Buenos días, ¿cómo ves a ArcelorMittal estos días por los aranceles? Y luego, Talgo, ¿qué me dice de Talgo? Eso lo pregunta Jordan23. Vale. Venga, pues sobre ArcelorMittal, mejor Acerinox, mejor ThyssenKrupp o Kloeckner. ¿Por qué? Vale, por el gráfico. Es cierto, hombre, yo supongo que exposición a... Claro, lógicamente, cuando la producción la tienes aquí y no exportas mucho, pues claro, lógicamente pues los aranceles te afectan menos, pero claro, eso ya hay que ver, digamos, gráfico por gráfico, pero no pasa nada, porque todo eso se suele descontar. Hay alguien ya muy listo que ya se las sabe todas, y entonces ya está diciendo, oye, ArcelorMittal, pues por lo que sea, no me interesa. Vale, pues mira, la tenemos en apoyo en 26, 25,96, ¿vale? Ahí puede tener un rebote, pero bueno, vamos a ver, ese es el punto clave, ¿eh? Si lo pierde, mal asunto. Y le voy a mirar a Acerinox simplemente para que se compare, ¿no? Es decir, bueno, pues una está luchando por no perder esa media de 30 semanas y la otra ya, bueno, parece que va más holgada, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese caso sí lo tendría claro. Sobre Talgo, esto es lo de la eterna OPA esta que no llega, ¿no? Entonces, ya he hecho el rebote en 3.36, 3.40. A mí ya no me interesa, ¿vale? Talgo por ahora. Mientras no supere ese 3.36, nada. Le diría CAF como alternativa, ¿vale? Que no hablamos de CAF, no sé muy bien por qué, y está que se sale. Tiene un riesgo del 15%. ¿A ti te gusta o qué? Sí, yo me de Talgo, CAF, vamos. Pero claro, como oímos más de Talgo por los rumores y el run que CAF, que no se oye nada, pues claro, nos decantamos por quizás títulos que son más débiles, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría que estudie CAF si le interesa. Zona de los 45 podría ser buena idea, con un stop en 40-60 aproximadamente. Muy bien. Antonio, buenos días. Buenos días. Cuénteme. Pregunta para el analista.
Vamos a ver. Mire, estoy dentro de Nvidia y estoy ahora mismo con ganancias de un 10%. Me gustaría que el analista me dijera la evolución prevista para el próximo tiempo. Y estoy pensando en entrar en Braskem. Claro. Vale. Muy bien. Analizar a Braskem. Sí. Estoy resistencia. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Pues justo le iba a decir, digo, mira, Nvidia está bien, pero hay otro título mejor que es Braskem. Así que mira, ya prácticamente 2 en 1, ¿no? Bueno, Braskem es que está justo haciendo máximo anual e histórico. A Nvidia le falta un poquito. Además, Nvidia, bueno, todos nos fijamos en Nvidia. Yo creo que le cuesta más subir y, sin embargo, pues tenemos otras alternativas, como digo, como Braskem, que quizás sean mejores, ¿no? Entonces, hacer el cambio puede ser interesante, con un stop, en el caso de Braskem, en 207 aproximadamente. Pues, vamos, como digo, las dos son buenas, pero quizás Braskem me gusta más. Sí. Vale. Uno más y finiquitamos el consultorio. Mira, IAG, buenos días. ¿Podría dar el analista su opinión sobre IAG? Se la ve atascada abajo de los 4 euros. ¿Qué stop ponerle? El stop 3.53 sería aproximadamente, 3.53, 3.54, que es esa media de 30 semanas. A ver, se le ve atascada. Es que, está en ese proceso de recuperación después de la corrección, ¿no? que tuvo, ojo, desde 4.40 a zona de los 2.40, 2.50, ojo, una corrección seria. Pero bueno, ahora ya recupera, se coloca por encima de esa media. Por lo tanto, 3.53 es el punto que no debe perder. Se puede mantener, sí. Y, a ver, aquí le diría alternativas Ryanair. Vamos a verla, además publicó resultados hace poco, parece que gustaron. A mí me gusta más Ryanair, hablando de, como digo, de aerolíneas, o EasyJet. A ver si la tengo por aquí. Vale, ZJ sale como ticker. Vale, que EasyJet está ahí a puntito de superar esa zona de máximos. Bueno, como alternativas, Si no, puede mantener IAG respetando ese nivel que le he comentado. Vale. Oye, pues lo vamos a dejar aquí, Alfayate. Cuando quieras. Nos ha cundido, ¿no? Sí, hombre. Sí. Bueno, no sé cuántos valores han sido, pero... Un montón. Esto ha sido una auténtica barbaridad. Ya sabes que nos ponemos... Y Bitcoin también, que sabes que a mí me gusta. Bitcoin de regalo. Bueno, oye, Alfayate, gracias. Gracias a vosotros. Cuídate, que tengas buen día. Igualmente. Un abrazo. Chao. Bueno, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Seguimos aquí hasta las 12. En la recta final tenemos el espacio dedicado al hidrógeno. H2 Intereconomía. Antes se va a pasar por aquí Gonzalo Navarro de Ontier. Vamos a hablar de salidas a bolsa para diversificar, para ganar en transparencia, credibilidad, para captación de patrimonio, de capital, de financiación, para retener el talento. Vamos a ver qué nos cuenta Gonzalo Navarro. Tendremos consultorio de fondos de inversión, foro de la inversión con Big Data Asset Management. Vamos a hablar con Ironía Fintech, ahí con ellos sí que vamos a hablar de diversificación. Y bueno, pues que no paramos, que estamos aquí en directo, Capital Intereconomía y el equipo On Fire hasta las 12. No se vayan, boletín y regresamos. BBVA Autorenting le ofrece esta noticia. La Federación Española de Municipios y Provincias ha presentado un nuevo acuerdo marco para el suministro en régimen de arrendamiento de vehículos eléctricos puros, destinado a facilitar a los ayuntamientos y otras entidades locales la renovación de sus flotas municipales y avanzar en los objetivos de sostenibilidad, transición ecológica y reducción de emisiones. El acuerdo, con una duración inicial de 1 año, ha sido adjudicado a BBVA Autorenting y será operado por Ayvens España. Gracias a este instrumento, las entidades locales pueden contratar el renting de 3 tipos de vehículos: Renault 5, Renault Megane y furgonetas Renault Kangoo de pequeño tamaño. Todos ellos cuentan con mantenimiento integral y seguro a todo riesgo incluido durante 48 meses. La Federación Española de Municipios y Provincias trabaja ya en la ampliación del acuerdo a Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el objetivo de extender este servicio a todo el territorio nacional. BBVA Autorenting le ha ofrecido esta noticia. No es solo un coche, es BBVA Autorenting. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida.
Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ericsson, la compañía fundada por Lars Magnus Ericsson en 1876, fue originalmente un taller de reparación de equipos de telegrafía. Fue en los años 30 cuando se muda a Estocolmo, cuando empieza a convertirse en un líder mundial dentro de las telecomunicaciones. En la década de los 90 se convierte en uno de los fabricantes más importantes a nivel global. Hotline de Ericsson, 900-313-313. Llamada de libertad. En 2001, Ericsson y Sony crearon una joint venture que combinaba el dominio de las redes móviles de la marca sueca y el conocimiento del